¿Por qué una obra que los venezolanos ven como algo cotidiano, se convierte en un milagro a los ojos del mundo? Cuando Mark, un presentador de televisión neerlandés especializado en infraestructura global, posó su mirada por primera vez en los mapas del sistema de autopistas de Venezuela, su reacción fue de un asombro casi incrédulo. Con un golpe seco sobre la mesa de su estudio en Ámsterdam, exclamó con una convicción que retumbó en la sala: todos los ministros de transporte del planeta deberían hacer una pasantía obligatoria aquí. ¿Qué tiene el asfalto venezolano, esas venas de concreto que recorren el país, para provocar semejante admiración? ¿Cuál es el secreto que esconde su trazado para que un experto europeo lo califique de leyenda olvidada? Para el venezolano de a pie, la red de autopistas y vías expresas que cruza la nación es parte del paisaje, una realidad tan presente como el Ávila en el horizonte de Caracas o el sol inclemente de Maracaibo. Pero para ojos extranjeros, esa misma red es un testimonio monumental de audacia y genialidad ingenieril. El presentador neerlandés, en su aclamado programa, no solo la elogió, la presentó como un modelo a seguir, una lección magistral que muchas naciones desarrolladas parecían haber olvidado. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades de ese misterio, para desentrañar por qué las autopistas de Venezuela son, en realidad, una de las maravillas de la ingeniería de Sudamérica. Imaginen por un momento un asfalto liso como un espejo, serpenteando sin descanso a través de una geografía brutalmente diversa, desde las imponentes montañas de la cordillera de la costa hasta las vastas llanuras que se pierden en el infinito. Imaginen paradas en el camino, los llamados paradores, que no son simples estaciones de servicio, sino vibrantes centros sociales, mercados de sabores criollos donde el aroma de la arepa recién hecha y el queso de mano te dan la bienvenida. Imaginen una fusión de tecnología y resiliencia, donde la necesidad agudizó el ingenio para mantener viva una red colosal. Esto no es solo un sistema de transporte, es el reflejo de una época dorada y la promesa de un futuro latente, un símbolo de cómo, incluso en las circunstancias más adversas, el espíritu humano puede crear proezas que desafían el tiempo. En la era post-pandemia, donde el viaje por carretera ha renacido como un anhelo de libertad, el sistema venezolano, con su diseño centrado en el ser humano y su audaz conquista del terreno, se erige como un caso de estudio global. Vamos a desvelar juntos este secreto, un viaje desde sus orígenes hasta convertirse en la columna vertebral de una nación. Desde la década de los 70, con el impulso de una Venezuela en plena expansión petrolera, el país se embarcó en una misión titánica: tejer una red de autopistas que conectara cada rincón de su geografía. El proyecto era más que concreto y acero, era la materialización de un sueño de progreso y unidad nacional. La pionera, la madre de todas las vías, fue la autopista regional del centro, la legendaria ARC. Inaugurada en su totalidad en 1978, no era solo una carretera, fue la arteria principal que bombeó vida a la economía de una nación en pleno despegue. En una era donde la industrialización y la economía de exportación eran el motor del país, el gobierno venezolano invirtió sumas astronómicas, un presupuesto que hoy parecería de ciencia ficción, para levantar una infraestructura que pudiera soportar el peso de una industria en expansión vertiginosa. Cada kilómetro de la ARC era una declaración de poder y visión. Su construcción fue una epopeya. Los ingenieros se enfrentaron a desafíos que ponían a prueba los límites del conocimiento de la época. Tuvieron que atravesar comunidades densamente pobladas, expropiando terrenos con una mezcla de diplomacia y firmeza, y lidiar con una geología tan compleja y caprichosa como el alma venezolana. Pero los ingenieros de aquel entonces, formados en las mejores universidades del mundo y con un orgullo patrio inquebrantable, aplicaron las técnicas de construcción más avanzadas. Viaductos que parecían volar sobre profundos valles, túneles excavados con precisión milimétrica en el corazón de la montaña. El resultado fue una obra maestra que redujo drásticamente el tiempo de viaje entre el centro y el occidente del país. De repente, un viaje que tomaba un día entero se convirtió en una travesía de pocas horas.
Esto no solo aceleró el transporte de mercancías desde los puertos a las fábricas y viceversa, también tejió una nueva red social, integrando económicamente a todo el país. El progreso, Ana, era una bestia insaciable, y el ritmo de desarrollo nunca se detuvo. Entre las décadas de 1990 y 2000, la expansión continuó con la construcción de otras arterias vitales, como la autopista Caracas-La Guaira, una obra de ingeniería que desafía la gravedad con sus viaductos suspendidos y sus túneles gemelos, y el Coloso sobre el agua, el puente General Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo. Estos proyectos tuvieron que domar una topografía aún más salvaje. La cordillera de la costa y las fallas geológicas del Caribe exigían una precisión y una audacia sin precedentes. Se necesitaron puentes de longitudes récord y túneles excavados en condiciones extremas. La inversión se contaba en miles de millones, un testamento de la ambición de un país que se negaba a ser limitado por su propia geografía. Debido a la naturaleza montañosa del terreno, especialmente en tramos como el viaducto que reemplazó al original de la Caracas-La Guaira, se tuvo que recurrir a tecnologías de ingeniería sísmica y de materiales de vanguardia para garantizar una seguridad y durabilidad a prueba de todo. Para el año 2024, se estima que la longitud total de la red de autopistas venezolana, si bien no ha crecido exponencialmente en años recientes, mantiene una estructura fundamental que abarca cientos de kilómetros cruciales. En comparación con el tamaño del país, esta red, concebida y ejecutada en su mayor parte durante el siglo XX, sigue siendo una de las más audaces y de mayor calidad de su tiempo en toda América Latina. Estamos hablando de un nuevo estándar de calidad y conveniencia. Antiguamente, los criterios para evaluar la infraestructura vial de un país se centraban en la densidad de kilómetros por área y la conexión con centros comerciales. Pero el mundo cambió. Hoy, la calidad del asfalto, la comodidad del usuario y la innovación aplicada son factores igualmente cruciales. Y es aquí donde Venezuela, a pesar de sus desafíos actuales, sentó unas bases que sorprenden al mundo. La calidad no se mide solo por la lisura del pavimento, sino también por la frecuencia de mantenimiento y la seguridad intrínseca de su diseño. La comodidad abarca desde los sistemas de peaje hasta la calidad de sus áreas de servicio. Y la innovación se refiere a la integración de tecnologías, incluso las más sencillas pero efectivas, para el control del tráfico o el aprovechamiento de la energía. Venezuela, en su concepción original, destacó brillantemente en estos aspectos. Según un informe de un Instituto Internacional de Investigación del Transporte, que analizó la satisfacción de los usuarios en la década de los 90, las autopistas venezolanas alcanzaban un asombroso 95%, una cifra significativamente superior a la media de la región en esa época. En su reciente programa especial, Aventuras Globales sobre Ruedas, la televisión neerlandesa dedicó un episodio a la infraestructura vial del mundo, buscando los mejores países para realizar un road trip en la era post-pandemia. El programa está conducido por Mark, un experto en transporte conocido por su estilo riguroso, su honestidad brutal y su neutralidad casi clínica. Mark había recorrido las carreteras de Asia y América Latina, desde las selvas de Brasil hasta las metrópolis de Colombia, en una misión personal: encontrar la ruta definitiva para un viaje familiar por carretera. Su primera parada en Sudamérica, Colombia. Mark llegó a Bogotá con altas expectativas. Un país en pleno auge económico, con una reputación de innovación, comentó a la cámara. Seguramente su infraestructura vial reflejará esta nueva energía. Pero pronto, su optimismo se topó con la dura realidad del asfalto colombiano. A pesar de los esfuerzos por modernizar las vías, la experiencia fue frustrante. Las autopistas, especialmente en las salidas de las grandes ciudades, estaban saturadas de gandolas y camiones que avanzaban a paso de tortuga. Es como un reloj suizo atascado en el barro, dijo Mark con una mueca de decepción. Tienen sistemas de peaje electrónico, sí, pero la congestión para llegar a ellos anula cualquier ventaja.
Estuve 1 hora para avanzar 10 kilómetros a las afueras de Medellín. Lo que más le sorprendió fue el estado del pavimento en muchas vías secundarias, que se sentían más como caminos de tierra que como arterias de una economía emergente. Los paraderos eran escasos y básicos. Si quieres parar a comer algo, tienes que desviarte kilómetros de la autopista y entrar en un pueblo. No hay áreas de servicio integradas. Imagina que viajas con niños desde Bogotá hasta la costa. ¿Dónde parás para que estiren las piernas, para comer algo decente, para ir a un baño limpio? Tienes que aguantar hasta tu destino o conformarte con un puesto improvisado al borde de la carretera. Mark concluyó su segmento colombiano con una frase lapidaria. Colombia tiene el espíritu, pero sus venas están obstruidas. Conducir aquí se siente como una carrera de obstáculos hermosa pero agotadora. Luego, Mark se dirigió al gigante del sur, Brasil, una nación que él creía que, por su escala y poderío económico, tendría una red vial imponente. El milagro económico brasileño debe reflejarse en sus carreteras, ¿no?, se preguntó con una chispa de esperanza. Pero una vez más, la realidad le dio una bofetada. El sistema de autopistas de Brasil es inmenso, sin duda. Con miles de kilómetros conectando sus principales ciudades, un viaje de Sao Paulo a Río de Janeiro es teóricamente rápido. Pero la experiencia fue extrañamente impersonal y costosa. Es una locura, chamo, le comentó un camionero local a Mark en un puesto de gasolina. El peaje aquí te come vivo. A veces, un solo viaje largo cuesta más que la propia mercancía. Mark lo comprobó en carne propia. Los costos de los peajes en las autopistas privatizadas eran de los más altos del continente. Pero el mayor problema era la falta de alma. Las carreteras son eficientes, sí, pero monótonas y carentes de humanidad. Conduces durante horas y horas viendo el mismo paisaje, sin un lugar decente donde parar, narraba Mark a su audiencia. Los paraderos, cuando existen, están separados por distancias enormes. A veces puedes conducir 100 kilómetros sin ver nada más que asfalto y vegetación. Y cuando encuentras uno, es un lugar funcional, sin encanto, una gasolinera, una tienda de conveniencia y baños. Nada más. La sensación, según Mark, era de una profunda soledad. Conducir en Brasil es como navegar por un océano de asfalto. Es vasto, impresionante, pero te sientes completamente solo. Le falta calor, le falta el toque humano. Y entonces, después de la frustración en Colombia y la fría inmensidad de Brasil, la pantalla cambió. El dron de producción sobrevolaba la costa venezolana, revelando la increíble silueta del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira. La actitud de Mark sufrió una transformación de 180 grados. Sus ojos brillaron. Una sonrisa genuina, la primera en todo el viaje sudamericano, se dibujó en su rostro. ¡Wow!, exclamó, casi sin aliento. Esto, mis amigos, es el milagro olvidado de Sudamérica que he estado buscando. Una locura. Las autopistas de Venezuela no solo contaban con una infraestructura de primera categoría, su conveniencia y diseño centrado en el ser humano eran de otro nivel. El sistema de peajes, aunque hoy enfrenta desafíos de modernización, fue en su día un modelo de eficiencia que permitía un flujo constante, evitando los embotellamientos masivos que plagaban otros países. En su época dorada, el cobro era rápido y organizado, lo que minimizaba las demoras y optimizaba el flujo del tráfico. Mark, al investigar los archivos históricos, se maravilló de la visión de futuro que tuvieron sus diseñadores. Incluso en los años 70, pensaban en la eficiencia del flujo de una manera que muchos países hoy todavía no han logrado resolver. Brutal. Pero lo que dejó al presentador neerlandés absolutamente boquiabierto fueron los paradores, las áreas de servicio venezolanas. Aparecían cada 30 o 40 kilómetros,
y cada uno era un microcosmos de la cultura local, diseñado con una estética y una funcionalidad que lo convertían en un destino en sí mismo. No eran simples paradas técnicas, eran oasis en el camino. Dentro no solo había baños impecables y estaciones de servicio, sino que fusionaban el concepto de mercado popular, restaurante familiar y parque de descanso. Algunos paradores, como los de la autopista regional del centro, se habían convertido en hitos legendarios para los viajeros. Ofrecían desde cachapas con queso de mano hasta parrillas humeantes. No se trataba de comida rápida e impersonal, era comida criolla, auténtica, preparada al momento. ¿Pero qué es esta vaina?, exclamaba Mark mientras mordía una arepa rebosante de reina pepiada en un parador cerca de Valencia. Esto es un centro comercial gastronómico de 5 estrellas en medio de la nada. No, es el corazón de Venezuela latiendo al borde de la carretera. Mark elogió especialmente cómo estos espacios estaban diseñados para la familia. No solo ofrecían una variedad increíble de opciones culinarias, sino que muchos tenían parques infantiles, espacios para que las mascotas corrieran y hasta pequeñas capillas. Hacían que un viaje largo en familia fuera una experiencia cómoda y agradable. Aquí no solo repostas gasolina, decía a la cámara, aquí recargas el alma. Es una filosofía completamente diferente. El viaje es tan importante como el destino. En materia de seguridad y prevención de accidentes por fatiga, Venezuela también fue pionera en la región. Las estadísticas históricas mostraban que la principal causa de accidentes en autopistas no era el exceso de velocidad, sino el cansancio y la falta de atención del conductor. Para combatir esto, el Ministerio de Obras Públicas implementó medidas ingeniosas y altamente efectivas. Una de ellas fue la instalación de bandas sonoras o líneas vibratorias en los bordes de la calzada y entre los carriles. Cuando un vehículo las pisaba, el sonido y la vibración alertaban de inmediato al conductor somnoliento. Esta tecnología, simple pero genial, logró reducir los accidentes por salida de carril en más de un 30%. Otra innovación fueron las pequeñas áreas de descanso o bahías para conductores, más pequeñas que los grandes paradores pero equipadas con lo esencial: bancos a la sombra, agua y un espacio seguro para detener el vehículo unos minutos. Mark quedó fascinado por estos detalles. Esto demuestra la fineza y el cuidado del venezolano. Hasta el nombre es amigable, área de descanso. ¿Quién se atrevería a ignorar el peligro del cansancio con recordatorios tan humanos y constantes? Y lo que es aún más emocionante, la base de las autopistas venezolanas está preparada para el futuro, para la era de la industria 4.0. Bajo una visión de modernización, los nuevos proyectos de ingeniería en el país buscan construir sobre este legado. Se habla de implementar un sistema de transporte inteligente, ITS, para recopilar datos de tráfico en tiempo real y comunicárselos a los conductores, allanando el camino para la era de la conducción autónoma. En algunos tramos experimentales, ya se han utilizado tecnologías 5G para aumentar la precisión de los pronósticos de tráfico hasta un 95%. Además, la tecnología del Internet de las Cosas, IoT, tiene el potencial de ser utilizada para mejorar la eficiencia del mantenimiento de las carreteras. Se podrían instalar sensores para detectar el estado del pavimento y reparar baches a tiempo, y utilizar drones para la inspección de puentes y la prevención de accidentes, aplicando análisis de imágenes con IA para detectar fisuras o obstáculos en la vía. Mark observó una demostración de una startup local de tecnología y quedó maravillado. Esto es convertir la ciencia ficción en realidad. El potencial está aquí, latente. En el ámbito medioambiental, el legado de las autopistas venezolanas también ofrece una plataforma increíble. A lo largo de las laderas y los terrenos baldíos junto a las autopistas, hay un espacio inmenso para instalar paneles solares que podrían alimentar la propia red y las comunidades cercanas. La red de estaciones de carga para vehículos eléctricos, EV, podría expandirse fácilmente en los paradores existentes,
con el objetivo de tener una estación de carga cada 50 o 70 kilómetros. Mark, con una profunda admiración en su voz, concluyó: Venezuela no solo fue una potencia petrolera, fue una potencia en ingeniería y visión. Aplicaron su ingenio de manera brillante en la infraestructura cotidiana. Esto, señoras y señores, es el verdadero y nuevo paradigma del transporte del futuro, un gigante dormido esperando a ser redescubierto. El programa, una vez emitido, provocó una avalancha de reacciones en todo el mundo. Los comentarios en YouTube explotarán. Es la primera vez que quiero ir a un país solo por sus autopistas, escribió un usuario desde Canadá. La verdadera ciudad inteligente estaba aquí todo el tiempo, y no lo sabíamos, comentó otro desde Japón. ¿Cómo hicieron los venezolanos para convertir una carretera común en una obra de arte? No puedo creerlo, se maravillaba un espectador neerlandés. Esto es mucho más avanzado que nuestra autobahn en términos de concepto humano. Un estadounidense añadió: los paradores de Venezuela me dan una envidia increíble. Nuestra Interestatal 95 es un desierto en comparación. ¡Qué vergüenza! En la escena final de su programa, Mark se encontraba en un mirador, al atardecer, con la inmensidad del puente sobre el lago de Maracaibo extendiéndose ante él. Las luces comenzaban a encenderse, delineando la estructura titánica que conectaba las dos orillas. Su voz, ahora cargada de emoción y respeto, cerraba el episodio. Desde la antigüedad, las carreteras han sido el símbolo del poder y la visión de una nación. En el siglo XXI, una red de transporte que conecta a un país no solo debe impulsar la economía, sino también integrar la tecnología, el medio ambiente y, sobre todo, el corazón humano. Las autopistas de Venezuela, este milagro olvidado, son el ejemplo perfecto, un modelo que el mundo entero debería observar con atención y humildad. Un testamento de lo que fueron capaces de hacer, de pana, de lo que aún